Bienvenido, bienvenida a Una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña mi escritor favorito. Los que me conocéis ya sabéis la admiración que siento por Francesc Miralles y todo lo que escribe, pues siempre tengo alguno de sus libros en mis rincones de lectura y los recomiendo siempre que puedo. Francesc Miralles es un experto de alcance mundial en todo lo referente al desarrollo personal y la espiritualidad. Tras iniciarse como editor en estos géneros, ha escrito decenas de libros de gran impacto internacional, como el conocido Ikigai, junto con Héctor García, o la novela inspiracional Amor en minúscula, traducida a 27 idiomas. Él suele acompañar además a otros autores y es un gran descubridor de nuevas tendencias. Actualmente combina su trabajo como periodista del País, Cuerpo Mente, la cadena SER y Radio Nacional de España con conferencias en los 5 continentes. Yo definiría a Francesc, si me lo permite, como un artista de la palabra y los sentimientos, amante de la luna, los haikus y el mundo oriental, un viajero infatigable, un soñador con los pies en la tierra, un gran amigo de sus amigos, un optimista que sabe sacar a su niño interior y una persona vitamina, pues escucharlo o leerlo recarga las pilas y te llena de sabiduría e inspiración. Así que es un placer para mí tener hoy aquí en Una cita contigo a Francesc Miralles, además en el Día Internacional de las Bibliotecas, nada es casualidad, y es un honor poder entrevistar a alguien a quien tanto admiro, por lo que vamos a saborear este momento como si fuera una ceremonia del té, que sé que tanto le gusta, y como dice su libro Ichigo Ichie. Bienvenido, Francesc, ¿cómo estás? Encantado de hablar contigo, Ana. Un placer estar en tu espacio. Muy bien, pues igualmente. Bueno, cuando supe que ibas a publicar un libro llamado Namaste, hice la reserva enseguida porque estaba deseando disfrutar de un libro que precisamente es una de las palabras que a mí más me gusta, ¿no? Entonces estoy ahora saboreándolo, lo tengo aquí. Y quisiera que nos hablases un poquito de él, ¿no? Porque después del gran éxito del Ikigai, pues, ¿cómo es la sabiduría india o hindú que tú nos reflejas en Namaste? Bueno, este libro sale de hecho de la historia de Ikigai, porque cuando publicamos Ikigai por primera vez hace 6 años, primero el libro estuvo de moda en Holanda, en Turquía, en Estados Unidos e Inglaterra, y luego pasó a la India. En la India ha sido el libro más vendido de no ficción en 2020 y 2021. Héctor fue a Bombay a dar conferencias y yo estuve en 5 ciudades indias dando charlas, y mucha gente nos preguntaba si no nos gustaría explicar su cultura de esta manera sencilla y aplicada al día a día que habíamos hecho con Ikigai. Y ahí fue cuando, durante la pandemia, empezamos ya a trabajar en el libro. Los dos habíamos leído mucho de la India y yo había viajado bastante más porque mi primer viaje a Asia fue a la India y el primer libro que escribí estaba en la India cuando lo hice. Entonces fue como reconectar con una vieja inspiración y también ver qué es lo que propone la India de hoy, ¿no? Los grandes gurús tecnológicos, qué es lo que piensan, de qué manera actúan, por qué están gobernando el Silicon Valley. Por lo tanto, es un libro que recoge 4 o 5 mil años de sabiduría y lo hace de manera práctica para que todo el mundo pueda aplicarlo. Sí, además es maravilloso leerlo, y una de las frases que justo ayer me quedé en ella mientras lo leía es el camino del samsara al nirvana, ¿no? Tú hablas aquí que es un proceso de descubrimiento personal que nos dirige a la belleza, ¿no? Entonces, como resumiría el poeta Khalil Gibran con deliciosa sencillez, sí hay un nirvana, es conducir el rebaño hasta el verde pasto y es poner a tu hijo a dormir y es escribir el último verso de tu poema. Me encantó porque además justo lo leía, hice eso, ¿no? Puse a mi niño a dormir y vine a preparar y repasar un poco más esta entrevista, y a veces como que nos complicamos la vida, ¿no? Con grandes objetivos y es todo mucho más sencillo, ¿no? Sí, de hecho sí. O sea, aunque a veces los libros de espiritualidad son enormes tochos, llenos de citas y de referencias y de cosas en sánscrito y en pali, en realidad, si los reducimos al sentido común,
son unas pocas reglas para la vida, que son las que hemos intentado poner aquí. Y yo diría que una de ellas sería conocerte a ti mismo, que ya lo decía Sócrates, pero que también lo decían los filósofos indios de su misma época. La otra sería despréndete de todo lo que no necesitas, ¿no? O sea, vivir de una forma más frugal, más ligera, aplicar el minimalismo a tu vida. Y otra podría ser, pues, vigilar tus apegos, ¿no? O sea, ver a qué cosas y personas, ideas y ego estás apegado, y a partir de ahí, pues desde el conocimiento de uno mismo, viajando ligero de equipaje y caminando hacia la luz, pues todo el mundo puede hacer su vía hacia el nirvana, ¿no? Pero bueno, si quieres ya entraremos en ejemplos más concretos según los temas que tú hayas elegido. Vale. Bueno, pues mira, uno de los temas, porque hace poquito te vi en televisión, en una tertulia, ¿no? Sobre una película sobre el karma, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, se llama la película, yo la tengo aún en mi lista de pendientes de ver, pero vi la entrevista. Es muy graciosa, yo creo que lo pasarás bien viéndola. Sí, seguro. Es una muy buena actuación por parte de la protagonista, o sea, es interesante y además, más allá de la anécdota, de que es una cosa muy ligera, hay un trasfondo que está... Ahí está. ¿Y tú qué opinas entonces? Danos tu visión sobre el karma, aunque he leído algo de esto ya. Yo creo que el karma realmente cada cual se lo trabaja. Yo, a ver, tengo la suerte o la desgracia de no creer en otras vidas, ni antes ni después, ¿no? Entonces el karma yo lo entiendo como algo que vamos viviendo a lo largo de esta vida. Entonces, si entendemos que karma es la ley de la causa y efecto, las personas que se labran un buen karma son las que son conscientes de que el lugar donde están es consecuencia de muchas decisiones que han tomado previamente. Las personas que no tienen el karma bajo su control son aquellas que atribuyen lo que va mal a los demás, a la mala suerte, al momento histórico, a los políticos, a mil razones, pues a la pandemia, ¿no? Entonces, yo diría que para hacernos amigos del karma, tenemos que conocer los procesos que nos han llevado hasta aquí, ¿no? Entonces podemos poner ejemplos muy prácticos. Pues una persona que siempre ha tenido mala suerte en el amor, o que dice eso, ¿no? Y que se le han repetido una serie de patrones, ¿no? Que han elegido hombres o mujeres que se rompían por el mismo lugar. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los has elegido, no? Entonces, si tiras un poco más para atrás, quizás puedes ver cuál es la herida o necesidad o trauma o historia familiar que te ha llevado ahí. Porque el karma solo se puede mejorar, solo se puede trascender si abandonas los círculos viciosos. Mientras vas haciendo las mismas cosas, ahí no hay evolución, ¿no? Pero en el momento que te das cuenta dices, uy, quizás estoy eligiendo este tipo de persona porque tengo una carencia que me viene de cuando era niño, esto y lo otro, ahí tu karma puede mejorar. Y eso es así en todo, en el amor, en el trabajo, en tu formación intelectual o espiritual, en tu relación con los amigos, en cualquier cosa que hagas, todo es acumulativo, ¿no? Es la suma de millones de decisiones, pensamientos y palabras. Por lo tanto, ser dueño de tu karma y labrarte un buen karma sería, pues, mejorar aquello que tú has hecho de una determinada manera y con determinado resultado. Si el resultado no te gusta, dices, bueno, pues vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar la causa y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Claro, sería muy fácil si el karma fuese instantáneo, ¿no? Que también existe, bueno, claro, pero no siempre es así. A veces es instantáneo el karma, que tú haces algo y en ese mismo momento te das cuenta que te has equivocado. Pues entonces, si quieres corregir tu karma, pues pide disculpas, rectifica, haz otra cosa o cambia de actitud, ¿no? Entonces el karma puede funcionar de manera muy rápida, no hay que esperar a otras vidas, ni siquiera dentro de esta. Ahí está. Otro de tus libros en el que precisamente tratas muchísimos de estos temas, ¿no? Y que a mí también me ha encantado, es el de 20 preguntas existenciales, que, sí. Bueno, súper recomendable, porque hablas tanto de amor, de amistad, de espiritualidad, tristeza, la muerte, y nos das tu visión y la de, bueno, pues muchos otros expertos y
es un navegar, ¿no? Por un conocimiento sobre todos estos temas espirituales. Pero aparte de esto, yo me pregunto, ¿hay alguna pregunta más, aparte de estas 20, que me imagino que sí, que se te quedó en el tintero para una segunda entrega, o crees que ahí están las más importantes, o alguno de tus lectores? Podríamos hacer cientos de preguntas, además en cada momento de nuestra vida las preguntas son otras, ¿no? Entonces, estas 20 quizás las elegí porque me parecieron las más universales, las que se hace todo el mundo, ¿no? Pero sin duda, si nos pusiéramos ahora a pensar, habría muchas preguntas que nos podríamos hacer sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre el misterio de la vida, sobre la trascendencia, la creatividad del arte. El ser humano es poliédrico y tiene muchísimos intereses, ¿no? Entonces, no sé qué preguntas haría ahora si tuviera que escribir un nuevo libro, pero seguro que las preguntas nunca se nos van a terminar, porque de hecho, algo que caracteriza a las preguntas es que con cada respuesta aparecen nuevas preguntas. Con lo cual, hacerse preguntas, interrogarse, es un proceso que no tiene fin, es un modo de vida como de explorador. Ajá. Es un viajar por la mente, ¿no? Y el descubrimiento. Es una manera de vivir, ¿no? Hay los que funcionan con certezas y creen saberlo todo, creen haber llegado a algún tipo de verdad, y las personas que siempre se están preguntando y que siempre están aprendiendo. Entonces, yo me identifico con las que saben que no saben nada, como diría Sócrates, y que por lo tanto siempre tienen preguntas para hacerse y para hacer a los que saben, ¿no? Uh-huh. Y a mí me interesa especialmente el tema de la felicidad. También lo tocas en este libro y en muchos otros, incluso pues tienes un libro incluso dedicado a ello, ¿no? Sobre entrevistas también que tú hiciste y demás. Sí, hace mucho tiempo, de ese sí, fue casi uno de mis primeros libros en este sector. Y compartes aquí en este libro, ¿no? Que cómo prolongar la felicidad, y una de las formas es compartirla. Sí, exacto, ¿no? Porque, a ver, la felicidad se sabe que es fugaz, que dura poco, este sentimiento de alegría, mientras que la tristeza, la irritación, tiende a persistir más, por lo que en el libro llamamos sesgo cognitivo, ¿no? Porque las cosas malas o tristes o peligrosas son más útiles para la supervivencia, al menos tal como nosotros somos hechos como seres humanos, ¿no? Todo aquello que nos amenaza o que nos hiere se queda más en la memoria para no repetirlo. Pero, por la misma razón, los motivos de la felicidad o las causas de la alegría suelen ser muy fugaces. Entonces, lo que planteo en el libro es que si, por ejemplo, has visto una película y has sido muy feliz durante esas 2 horas porque te ha gustado mucho y luego te da pena haberla terminado, pues invitas a tu mejor amigo a casa y la vuelves a ver. Entonces, aunque ya sabes todo lo que pasará, te pones en la mente y el corazón del otro y imaginas que tal lo está pasando y luego la comentáis. Y así con todo, ¿no? Un editor amigo, Jordi Nadal, me decía que cuando él encontraba un tesoro, corría a llamar a sus amigos para compartirlo. Entonces, la felicidad que se comparte, se prolonga mucho más, ¿no? Porque cada persona te va a dar una nueva visión sobre eso. Entonces, por este motivo, las personas que son más gregales, que les gusta, no sé, regalar libros, compartir conversaciones, tener charlas, viven un estado de felicidad mucho más frecuente que quien disfruta en soledad de estas cosas. Qué razón. Así que debemos de compartir más nuestros momentos felices y lo que nos gusta y nos hace felices a nosotros, para que todos experimentemos mucho más ese sentimiento, ¿no? Que es tan bueno. ¿Y qué tiene que ver el Ikigai en la felicidad, no? Porque... Bueno, se cree que para ser feliz tienes que encontrar un sentido a tu vida, y para que tener un sentido en tu vida tienes que tener un propósito. Entonces, el propósito sería como aquello que da contenido a tus días, ¿no? El hecho, por ejemplo, si tu propósito es enseñar y trabajas como maestra o trabajas en cualquier institución educativa, pues tú cada día va a tener sentido para ti lo que estás haciendo, vas a ver los resultados de tu trabajo y te vas a sentir lleno, te vas a sentir con un propósito que se va cumpliendo. Las personas que no tienen un propósito
el problema que tienen es que pueden poseer muchos talentos, pero no saben hacia dónde canalizarlos, ¿no? Entonces, quizás el primer paso, volviendo a lo que decíamos antes de la filosofía india, sería conocernos, porque al conocernos podemos saber cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que tenemos para ofrecer, cuáles son nuestros mejores dones. Pero el segundo paso sería, a través de ese autoconocimiento y de ese talento, ver cómo podemos convertirlo en un propósito, cómo podemos llevarlo a nuestra vida. Y ese es un trabajo que yo creo que nos ocupa una vida entera, porque aunque tengas tu propósito claro ahora, de aquí a unos años puede ser otro, eso puede cambiar, haces un descubrimiento, quieres cambiar de vida, quieres probar otra cosa, ¿no? Entonces, el propósito es lo que nos hace humanos y lo que llena de sentido nuestros días. Sí, y a veces yo me pregunto también, porque hay gente que lo tiene muy claro y que tiene un don, un talento especial que lo tiene identificado, pero cuando alguien es sumamente creativo, cuando tiene muchos intereses, cuando a lo mejor se pone a hacer algo y muchas cosas se le dan bien y disfruta con muchas cosas y está buscando ahí su Ikigai, ¿cómo se le pueden ayudar a estas personas tan creativas o que a lo mejor pues tienen esos intereses tan variados y tienen muchos dones y talentos? Bueno, claro, lógicamente, si tienes muchos dones y muchos frentes, tendrás que elegir uno. Y aquí tendrás que medir qué te puede dar más felicidad y qué puede ser más útil para el mundo. Porque de la conjunción de ambas, ¿no?, lo que tú quieres y lo que la vida quiere de ti, es donde puede surgir un propósito sólido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes 5 o 6 talentos, una primera prueba que puedes hacer es puntuar cada uno del 1 al 10 el nivel de flow que te da, ¿no? ¿Cuál de todas esas cosas te permite sumergirte mejor en la actividad hasta el punto que te olvidas del tiempo y del espacio y de los problemas y de todo, ¿no? Pues la que pongas en el primer lugar de tu lista quizás sea la cosa que tiene más posibilidades de ser tu Ikigai. Y luego, otra prueba que puedes pasar es decir, bueno, de todo esto que yo hago, ¿qué puede ser de más utilidad en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que la vida espera de mí? Y entonces, eso puede ser una segunda pista para ya ir concretando tu propósito. Qué bueno. Porque, claro, entonces, leer libros no podría ser un Ikigai, ¿no? Puede ser un Ikigai perfectamente, porque mira, siempre que se le dé una aplicación, si tú lees libros, porque luego haces reseñas, y con esas reseñas te ayudas a muchas otras personas a que disfruten de estas lecturas, es un Ikigai, porque estás compartiendo algo con el mundo. Si tú lees libros porque luego diriges un club de lectura y la gente que forma parte de este círculo cada mes está esperando el momento de encontraros, de reuniros, de tomar un té, una taza de chocolate, y para ellos eso es como un bálsamo para el alma, es un Ikigai. O sea, a veces confundimos el Ikigai con cosas que han de ser creativas y muy activas, en el sentido de pintar un cuadro, cantar una canción. No, también puede ser Ikigai divulgar las cosas que nos gustan, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que se llama Rafael Esteban, que él durante unos años de su vida tocaba en la Joven Orquesta Nacional de España, pero luego tuvo un problema de oído, una enfermedad, y no pudo hacer eso. Pero eso le permitió, el hecho de no poder tocar, abandonar su carrera de músico profesional. Descubrió que le gustaba mucho más transmitir su amor a la música a través de charlas a los demás. Y desde entonces, él lo que hace es va por escuelas de adultos, por conservatorios, por asociaciones, dando charlas en las cuales él transmite su amor por Bach, por Mozart, por una obra determinada, la explica, da sus claves, la enseña, y dice que es mucho más feliz y se siente mucho más útil ahora que cuando tocaba, ¿no? Por lo tanto, el Ikigai no es necesariamente crear algo, ¿no?, sino hacer felices a los demás con algo que tú sabes hacer, que puede ser, pues por ejemplo, recomendar. Claro, estupendo. Y nunca es tarde, ¿no?, para encontrarlo. Además, aunque tú he escuchado mucho en tus entrevistas y demás, y sé que tú te preocupas muchísimo también pues por esa infancia y adolescencia, ¿no?, lo importante que es pues desde ahí trabajar el tema del Ikigai, ¿no? Y es cuando más claro a lo mejor incluso se puede tener. Pero bueno, es lo que tú decías, que sí, también varía a lo largo de la vida. En la parte final de la vida, tras la jubilación,
es donde se dan mejores condiciones para el Ikigai por varios motivos. Uno, que te devuelve tu tiempo, ¿no? Vuelves a ser dueño de tu tiempo. Y si algo necesitas para desarrollar una pasión es tiempo. Si una persona trabaja 12 horas al día y tiene niños pequeños, por mucho que haya un Ikigai, le va a costar encontrar el hueco para hacer eso, ¿no? Pero si eres un jubilado, que tus hijos ya están independizados, no hay nadie que dependa de ti, ni económicamente, ni hay ningún sitio donde hay que fichar, entonces ahí tienes todo el día para desarrollar algo que quizás siempre ha estado de forma germinal dentro de ti y que ahora puedes descubrir. Y ese es el motivo por el que los late bloomers, como se llama en inglés, la gente que florece tarde, se apuntan a escuelas de pintura, aprenden un idioma, empiezan a desarrollar nuevos talentos que no son tan nuevos, que quizás ya los tenían, pero han estado ahí dormidos, aletargados, esperando que hubiera tiempo, porque al final el tiempo es la autopista por la que pueden circular estas cosas, ¿no? Y por eso la vejez, mientras haya una cierta autonomía intelectual como mínimo, es una oportunidad enorme para desarrollar todos esos tesoros que hemos ido guardando a lo largo de la vida. Claro, exacto. Yo quisiera, Francesc, que nos hablases un poquito de tu pasión por la luna, porque aparte de la novela La biblioteca de la luna, que a mí me encantó y disfruté muchísimo, la recomendé, y digo, ¿por qué no hacen la película? No sé si alguna vez te han propuesto. Costaría mucho dinero, ¿eh? ¿Sí? Tendría que hacerla Spielberg, porque es claro, piensa una película. La parte que pasa en la Tierra no es problemática, porque es una ciudad que podría ser cualquiera, una ciudad con mar puede ser en cualquier sitio, pero construir un hotel en la Luna, bueno, o en unos estudios que parezca la Luna y simular un viaje espacial y luego las salidas con los vehículos, esto sería una película de Hollywood ya, de alto presupuesto. Yo lo propongo. Ojalá se haga, Lo propongo porque no solo esta, es que además yo cuando leo tus novelas es como si estuviera viendo la película y digo, con las películas que se hacen hoy en día, que algunas pues dices, y hay argumentos tan buenos, ¿no? En tus novelas y guiones que se podrían hacer de ellas tan espectaculares, digo, pues lo he propuesto incluso a Netflix, digo, mira, ahora que se lanzan así, digo, a hacer películas sobre Francesc Miralles, sus novelas. Entonces, esa pasión por la luna, Francesc, ¿de dónde te viene? Bueno, esa pasión por la luna no tiene nada que ver con lo esotérico ni con la astrología. Es una pasión que forma parte de mi pasión viajera, ¿no? Yo siempre digo que antes de saber cuál era mi propósito vital, cuál era mi Ikigai era viajar, ¿no? en ese momento. Y para mí desde pequeño, pues el más soñado de los viajes sería ir a la Luna, o quizás porque cuando yo era pequeño iba a lo que entonces se llamaba EGB y que ahora es primaria. Hacía muy pocos años del último viaje del Apolo. Entonces se prometía que la humanidad tendría hoteles en la Luna, que lo colonizaríamos, que eso sería como una base para ir a otros planetas, etcétera. Y luego todo eso se paró, ¿no? Pero en mi fantasía de niño quedó como el sueño de ir a la Luna. Entonces, como no se ha podido ir o no se dan las condiciones para poder ir, pues para eso está la literatura, ¿no? Lo que no puedes vivir en la realidad, pues lo pones en un libro. Y en el libro de la Biblioteca de la Luna, más allá de un viaje, es una historia de amor entre una persona que está en la Tierra y una chica que está en el primer hotel que se construye en la Luna, y que ese amor aparentemente es imposible, pero luego acaba derivando por un homenaje a los libros. Bueno, es un libro que incluye muchos temas, de hecho. Sí, sí, muy recomendable, a mí me encanta, y aparte del amor, que es uno de tus temas recurrentes también, y la novela Amor en minúsculas también es una delicia. Hay una cosa que también suele aparecer, ¿no?, en muchas de tus novelas, que son los haikus, que son... Sí, bueno, en mi primera novela juvenil se llamaba Un haiku para Alicia, y quizás ahí era una época en la que ya leía haikus. Y luego han ido saliendo quizás en algunos otros libros o novelas, porque yo he sido muy lector de haikus y he escrito alguno también, quizás como es una cosa corta, ¿no? Entonces el haiku me gusta, como me gustan las artes japonesas en general, porque me parece
que sintetiza muy bien la esencia de belleza de un momento, de una reflexión. Entonces, es como una fotografía del alma, una fotografía de un momento vital. Sí, yo he seleccionado uno de este libro, que es precioso también, y dice: la pluma en la derecha, el corazón a la izquierda y tú por todas partes. Que me parece... Sí, es un haiku de amor este. Es que es precioso y veo eso, ¿no? En los haikus también como la belleza de la sencillez y la naturaleza, ¿no? Algo que también que nos conecta tanto con nosotros mismos, ¿no? Sí, los haikus originalmente, los poetas que empezaron a hacerlos hace ya muchos siglos, vivían en la naturaleza y describían cosas de la naturaleza. Entonces, el típico haiku pues nos va a hablar de la rana que salta al estanque, de la libélula, la mariposa, de cómo el viento mueve las cañas de bambú, etcétera, ¿no? Pero, de hecho, la técnica del haiku se ha aplicado también a un entorno urbano, ¿no? Y podemos hacer un haiku sobre algo que estamos sintiendo ahora o sobre algo que estamos viendo en la ciudad. Es una técnica poética de 3 versos breves, que no riman, con pocos verbos normalmente, y es un buen ejercicio que cualquier persona puede realizar. De hecho, cerca de Logroño, en La Rioja, donde una vez al año hacemos un curso con varios terapeutas y profesores, hay unas experiencias que es que nos vamos al campo y ahí, según lo que estamos viendo, pues escribimos haikus. Qué bonito. Qué experiencia más buena. Aparte, bueno, tú tienes también como una pasión por toda esa cultura, ¿no? Oriental, y en tus libros se refleja el wabi-sabi, la belleza del imperfecto, el ichigo-ichie, la importancia de este momento, ¿no? Y el srin-yoku, que son las curas de bosque, ¿no? Esa pasión por toda esta cultura oriental, especialmente Japón, ¿no? La japonesa. ¿De dónde le viene a Francesc? Eso viene de toda esta fiebre viajera que ha tenido épocas. Hubo como 10 años de mi vida que estuve mucho en el este de Europa, viví en Croacia, viví en Eslovenia, me interesaba mucho toda esa cultura y la música en especial, la literatura, y luego mi primer contacto con Oriente fue la India. De ahí luego fui por otros países, viajé a Japón 10 veces, a China 3 o 4, y ahora estoy regresando a la India. Entonces, bueno, es mi inquietud como viajero y descubridor de perlas de sabiduría, ¿no? Que las hay en Japón, las hay en la India, las hay en China, las hay en Oriente Medio, en todas partes, pero la casualidad quizás me ha hecho volver bastante a Japón últimamente. También uno fue con National Geographic, en otra porque estaba escribiendo una novela que se llama Wabi-Sabi. Entonces sí, Oriente está muy presente en mi trabajo, pero no porque considere que es mejor que Occidente. Y de hecho, hoy en día Oriente y Occidente están muy entremezclados. Si tú te vas a Tokio, la forma de vivir es muy norteamericana, y si tú te vas a California, pues vas a encontrar muchos maestros de Zen, ¿no? Por lo tanto, estamos todos bebiendo de todos. Sí, igual que bebemos té en todos sitios, también es una de tus pasiones del té. Yo me pregunto, ¿has pensado en escribir un libro sobre el té? Bueno, he apadrinado libros sobre el té. De hecho, cuando escribía bajo seudónimo, tenía un libro que yo hice como de editor, de recopilador de cosas, que se llamaba Todos los tés del mundo. Está firmado como Francis Amalfi. Uh-huh. Ese libro lo edité yo y había pues cuentos del té, explicaciones, y se reeditó muchísimas veces, ¿no? Pero ahora recientemente, en la tetería donde voy a menudo, que está en el barrio de Gracia, en Barcelona, que se llama Interior de Té, allí los dueños, que es un hombre de Madrid y una mujer del sur de China, han escrito un libro sobre el té muy bonito que se llama Háblame de té. Yo lo he apadrinado, le he hecho el prólogo y felizmente ha sido publicado y está yendo muy bien. O sea que hay gente que sabe más del té que yo y pueden escribir con mucha más autoridad. Yo soy un bebedor de té, no soy un teórico del té. Además, qué bueno esto de cuando haces un prólogo en un libro o cuando recomiendas libros, porque yo no solo leo los libros que tú escribes, sino que cuando veo que en alguna entrevista y demás recomiendas
un libro, digo, tiene que ser bueno porque si Frances dice este libro, de hecho este verano he disfrutado mucho también con La Anomalía. Sí. Y es que genial sí, La Biblioteca de Medianoche. Una maravilla. Este es el que más me ha gustado. Sí, y últimamente el que estoy recomendando es un libro de Xavier Guiche que se llama La Ley del Reflejo, que es un libro muy, muy brillante sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces dices, bueno, me miro delante del espejo y veo una persona pues más delgada, más gorda, más joven, más fea. Él lo que nos dice el libro dice, bueno, pero es que esa es solo la mirada más superficial. ¿Cómo te ves por dentro? ¿Qué es lo que ve el espejo del alma, no? ¿Qué opiniones tienes sobre quién tú eres, sobre tu misión en la vida? Entonces, este libro, La Ley del Reflejo, lo encuentro utilísimo. Y de hecho, le hice el prólogo, porque él fue mi terapeuta en un momento importante de mi vida. Y de los libros de psicología que he tenido en la mano, así en los últimos años, quizás sea el más útil y poderoso de todos este. ¿Tomamos nota? Tomamos nota de Tomamos nota. Y yo quería que nos hablases de los últimos minutos un poquito también de la importancia de la música, ¿no? En tu vida, porque compones... Yo creo que es bueno en la vida tener ikigais que se relacionan con el dinero y otros que no tengan ninguna relación, porque esa es la magia, ¿no? O sea, yo quizás por mi formación, que yo me gradué, me licencié en filología alemana y luego hice máster en edición, traducción y todo esto, mi vida editorial ha estado ligada siempre de algún modo al dinero. No porque se ganara mucho dinero, sino porque era un trabajo, ¿no? Pues en una época traduciendo libros, en otra viviendo como editor, en la otra como autor bajo seudónimo, pero es algo que está dentro del circuito profesional, ¿no? O sea, tú traduces un libro, el libro se publica, la gente lo puede comprar y luego, bueno, pero está bien a veces tener cosas que no tienen ninguna relación con el mundo productivo. Y esta ha sido mi relación con la música. Desde que yo empecé, bueno, yo la música empecé a tocar instrumentos y a componer igual con 8 o 9 años, pero quizás más en serio el piano a los 19. Pues desde que he estado componiendo canciones y temas y teniendo bandas, nunca he querido ganar ni un céntimo con esto y de hecho sí que he dado conciertos y hemos hecho muchas cosas, pero mi motivación es compartir, juntarme con amigos y conocerme a mí mismo a través de esta arte que es como más intuitiva que la escritura, ¿no? En la escritura tú lees lo que has escrito y puedes saber qué es lo que piensas sobre eso. En la música compones una melodía y unos determinados arreglos y no podrías especificar exactamente qué se está diciendo ahí. Te mueves en un campo más misterioso, ¿no? Por lo tanto, la música yo diría que es una muy buena manera de contactar con emociones que están más en el inconsciente. Ajá. ¿Qué sería, no? De la vida sin música, siempre hay una banda sonora, ¿no? He conocido a alguna persona que no le gusta la música, pero ningún tipo de música, y que no escucha jamás música, pero es raro. Si nos fijamos en todas las culturas, los rituales importantes como el entierro, el nacimiento, la unión, las comidas, las celebraciones se vinculan a la música, ¿no? Entonces, la música es ese lenguaje universal que tiene la capacidad de hermanarnos y en un concierto donde hay 10.000 personas, pues hay alguien en el escenario que canta una canción o que toca un instrumento y los 10.000 están sintiendo cosas muy fuertes que quizás no son exactamente las mismas, pero están como unidas en una misma ola, ¿no? Y eso es lo bello de la música para mí. Sí, total. No sé si estas personas que no les gusta la música realmente llegan a ser felices, ¿no? Pero bueno. Bueno, igual son felices con otras cosas o igual, no sé, les falta un poco de swing en su vida, les falta un poco de ligereza, ¿no? Pues la música lo que nos da es que nos ayuda a despegar de nuestra realidad cotidiana. Nos eleva totalmente. Y por último, tu biografía, que también me ha encantado leerla. Los lobos cambian el río, ¿no? Y estoy pensando, bueno, paras en un momento determinado, ¿no? Sí,
Porque, a ver, antes ha cambiado mucho el estilo en el que se escriben las biografías. Antes una biografía incluía desde que la persona nace hasta su muerte, ¿no? Y de hecho una biografía no se escribía hasta que no estabas a punto de morirte. Por eso hay gente que me ha dicho, ¿por qué lo escribes? Aún te faltan años por vivir, ¿no? Pero hay la autoficción actual. Por ejemplo, hay un libro que me gusta muchísimo de Coetzee, el premio Nobel sudafricano, que se llama Juventud. Y esa biografía cuenta 1 año o 2 de su vida, solo que es cuando él deja Sudáfrica para establecerse en Londres y quiere vivir como poeta, y le pasan muchas cosas divertidas. Y es una biografía que igual incluye eso, 2 años, ¿no? Y es maravillosa. Y, por ejemplo, si vemos el documental que han estrenado de David Bowie, que se llama Moonage Daydream, no vemos su muerte ahí, ni su nacimiento, sino que trata sobre la creatividad. Entonces, yo lo que quise explicar en Los lobos cambian el río, el nacimiento del amor, de la creatividad, de la espiritualidad, y cómo las personas que entran en nuestra vida pues modifican nuestro rumbo, ¿no? Y me detuve a los 30 años, 32, porque es justo el momento en el que me pongo a escribir el primer libro. Y eso en un próximo volumen, que no sé dónde terminará, pues empezaré desde ese punto y contaré otras historias, ¿no? Estamos esperándolo y además yo creo... Empezarlo a escribir esta Navidad. Esta genial. Navidad que ya habré vuelto de viajes que tengo y obligaciones. Espero escribirlo. No sé si llegará hasta el punto actual o igual hasta los, no sé, 46, 47 años, que hay otro punto importante de giro ahí. Ajá. Es que yo creo que además es terapéutico, ¿no? Cuando dices, me han preguntado que por qué lo he escrito, pero es que creo que todos deberíamos de hacer ese ejercicio, ¿no? Es un ejercicio muy interesante que, de hecho, en los cursos de escritura que hacemos con Silvia de la Coan siempre sugerimos a los alumnos que imaginen si su vida fuera un libro, qué título le pondrían, y que hagan un índice de los capítulos que ya han vivido, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya han hecho ese índice, que nos permite como poner nombre a las etapas que hemos vivido, el ejercicio ya clave es, bueno, ponle título al próximo capítulo, ¿no? Que dice, uy, pues si no lo he vivido aún, digo, por eso, ¿no? ¿Qué es lo que quieres vivir? Es fenomenal. Disculpa, tengo a mi perrita aquí, Luna, que además se llama Luna. Luna, pues bienvenida. Y está aquí queriendo ser protagonista también, pero sí, bueno, pues, yo pues quisiera va perfecto. Quisiera acabar también con una de esas frases, ¿no? que aparece en tu biografía, que dice: todos somos de algún modo cantos rodados que evolucionan a fuerza de golpes, saltos y accidentes, arrastrados por el flujo irresistible de la vida, ¿no? Porque nos hablas de cómo las piedras rugosas rodando por el río. Que es la portada, ¿no? De decir, que al final, sí, la portada muestra unos cantos rodados que se van haciendo más redondos, y la vida hace esto, cuando nos enseña, nos pule, nos ofrece la oportunidad de tomar la sabiduría, aunque no todo el mundo lo hace, ¿no? Y nos lleva compañeros fascinantes de viaje, que a veces son personas, a veces son libros, a veces son experiencias, ¿no? Pero la vida es algo vivo, como un río que va cambiando su curso. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista. Creo que se va a cortar la conexión. Sí, namaste, de verdad. Gracias por este tiempo con nosotros.